Muchas gracias, señora ministra. Y ahora, por un tiempo de 10 minutos, tienen la intervención los grupos parlamentarios de menor a mayor. Y empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto, por la señora Caballero Martínez. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Señora ministra, muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad es que me voy a centrar más porque abarca muchas materias. No sé si me dará tiempo a abordar todo, pero bueno, si no, creo que me voy a centrar más en la educación. Ustedes en sus discursos sobre la educación presumen de su preocupación porque la educación sea un instrumento para compensar las desigualdades sociales, para que sea un factor clave en la inclusión y en la integración del diferente y de que sus decisiones son las que logran una sociedad más justa y con mayor bienestar. Pero sus discursos se quedan en palabras y los resultados que se obtienen con sus decisiones están siendo más que malos, están resultando malísimos, los peores resultados de los países del primer mundo. Mayor fracaso escolar, peores resultados en las pruebas internacionales, mayor porcentaje de paro juvenil y, desde luego, uno de los sistemas educativos con peor equidad, donde menos se compensan las diferencias individuales. Las leyes educativas socialistas condenan al desfavorecido a seguir siéndolo, a los jóvenes al paro y a la sociedad a un estado de retroceso constante. Pero es que este Gobierno, señorías, está ocupado en otros menesteres. En realidad está ocupado en un solo menester, en mantener el poder a cualquier precio. O incluso podemos decir simplemente a mantenerse, porque lo de tener el poder hoy ha quedado claro que ustedes no lo tienen y que son pues unos títeres en manos de unos secesionistas, y la educación en ningún caso es su prioridad. Usted, además de ser ministra de Educación, es la portavoz del Gobierno y dedica mucho de su tiempo a apagar los fuegos en los que ustedes se meten solitos: amnistía, corrupción, pactos infames. Incluso dedicó parte de su tiempo a defender la moción de censura en Pamplona. Y no pudo estar más desafortunada, por cierto, y se lo digo yo porque soy concejala de Pamplona, y es absolutamente falso el relato que quisieron construir de parálisis e inacción. Ustedes, precisamente, que llevan con el país parado y además en caída libre y, por cierto, hoy también ya sin presupuestos. Pero bueno, pues es que lo que nosotros creemos es que el PSOE de Sánchez ha renunciado a gobernar. Todo gira en dar cumplimiento a las exigencias de sus socios y Pamplona pues era una de ellas. Pero bueno, yo, como les dije en su momento, esto que quede para sus conciencias como socialistas, haber aupado al poder a los herederos de ETA, que no fueron elegidos por los ciudadanos para gobernar, habiendo dicho siempre antes de las elecciones que nunca lo harían. Y como le digo, mientras están ocupados en mantenerse a toda costa y en justificar todos sus líos, pues no se abordan los grandes retos que tiene su ministerio para mejorar la mala situación que nos encontramos a nivel educativo. Los datos de PISA son malos para España, con grandes diferencias entre comunidades autónomas, y no se puede permitir que con la misma ley existan tan diferentes datos entre unas comunidades y otras, y esto es culpa exclusiva de un ministerio pues que se dedica más a la propaganda, a emitir leyes ideológicas y sectarias, y no al análisis y a preparar propuestas pues de medidas que compensen esas diferencias. Resultan llamativos los resultados desastrosos de Cataluña, País Vasco y Navarra en PISA. Y es curioso, parece que en aquellos lugares donde es más importante implantar falsos relatos nacionalistas e impedir el aprendizaje de nuestro idioma común, los niveles de competencias del alumnado son cada vez peores. Pero es igual. Aquí lo que importa es el adoctrinamiento y no la educación. En nuestro caso, nosotros veníamos liderando desde hace muchos años todos los parámetros educativos y ha caído en el pozo más profundo la educación. El Gobierno de España en los últimos años ha ido de ocurrencia en ocurrencia, de cesión en cesión, para sacar adelante una ley que, como la LOMLOE, que francamente pues es una ley sectaria y que no está dando ningún buen resultado. Nosotros creemos pues que lo que están intentando ahora es parchear con soluciones pues que se plantean además a veces pues en momentos de contexto de campaña electoral. Y, desde luego, pues no creemos que se solucione con 500 millones en 4 años el empeoramiento del sistema educativo, ni con planes lanzados, pues eso, de campaña en campaña.
En Navarra, desde luego, de entrada los sindicatos para reducir la ratio de una manera lineal ya nos hablaban de 131 millones. O sea que lo de los 500 millones para toda España en 4 años pues es inviable para todos. Y desde luego pues eso ya sabemos que no va a suponer ningún plan de mejora. Para nosotros, desde luego, lo que estamos demandando y lo que creemos es que la educación es un tema de Estado. Demandamos pues que se haga un pacto de Estado y es curioso que el Partido Socialista siempre lo reclama cuando está en la oposición, pero cuando tiene el poder pues lo ignora. Nosotros hemos dicho siempre que la educación está basada en 3 principios fundamentales: libertad, calidad y equidad, y creemos que esta ley no los respeta. La calidad conlleva esfuerzo y trabajo, conlleva obtener unos resultados basados en el mérito y la capacidad, y creemos que esta ley los desprecia. Es incomprensible que para maquillar los datos de abandono y fracaso escolar pues se recurra a flexibilizar la promoción de curso. Y para nosotros, desde luego, es fundamental volver a poner en valor el esfuerzo y el mérito en un sistema educativo. Hablar de libertad también pues conlleva reconocer el derecho constitucional de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas, tanto centros privados, concertados, especiales o que diferencien por sexos. Son los padres los que deben elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, porque además es un derecho constitucional y es un derecho humano básico reconocido en todos los tratados internacionales, y desde luego ustedes pues no lo respetan. Y también pues la verdad es que también denunciar que es hipócrita el que quieran para los demás lo que no quieren para sí, porque la verdad es que las ministras, las 2 últimas ministras, pues los hijos cuando los llevan no los llevan a los colegios públicos. Así que bueno, hablando de equidad, se debe reforzar la atención también a la diversidad, reducir las ratios y, en primer lugar y de manera preferente, en las aulas con alumnos con necesidades de apoyo educativo, alumnos de incorporación tardía con problemas de currículo escolar y de aprendizajes. Desde luego nosotros estamos haciendo hincapié en eso, y lo que defendemos también es que lo que le pedimos es que se convoque la Conferencia Sectorial de Educación para trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas y poder alcanzar ese pacto educativo por la educación que mejore y dé estabilidad al sistema educativo español, abandone el sectarismo y la imposición, dialogue más con los responsables educativos, con las familias, con la comunidad, con los alumnos, con el resto de las fuerzas políticas. Y no decirle mucho más. En el tema del deporte también nos parece, por finalizar, simplemente un apunte. A mí me parece que muchas veces dan la sensación de que su partido, este gobierno, el gobierno de Sánchez, nunca sabe dónde colocarlo, de un ministerio a otro. Han cambiado muchos ministros, han cambiado muchos secretarios de Estado con muy poco tiempo, se da poca continuidad y creemos pues que es una manera de trabajar que complica pues las cosas, porque al final pues no genera certidumbres. Y sí que compartimos con usted pues que el deporte crea riqueza, que crea empleo, que es un motor y debe ser un motor para un país, que es fuente de salud y sobre todo que promociona unos valores educativos fundamentales, y además del derecho a la práctica deportiva, entendida como derecho, también la obligación en el ámbito educativo de la práctica deportiva. Y luego pues me alegro de lo que ha comentado de equiparar el premio económico de las medallas olímpicas. Me parece una medida muy positiva y la verdad es que me alegra, y creo que hay que seguir avanzando pues en la inclusión. Es la mejor manera de llegar a la igualdad. También en el deporte femenino, que sí se han dado pasos, pero creo que se han dado muchos pasos en algunos deportes, como en el fútbol, que se ha destinado importantes cuantías económicas y muchos recursos, pero hay muchos otros deportes que practican las mujeres que siguen estando muy a la cola, y creo que también pues hay que hacer una política global para poder impulsar el deporte femenino y alcanzar las cotas de igualdad que defendemos. Y nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Caballero Martínez, y por el Grupo